Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Aquí estoy yo otra vez tratando con otra diferente cámara. Espero en Dios que ahora sí nos salga. Este, yo les estaba diciendo, ¿verdad?, que hoy más que nunca nosotros necesitamos estar injertados en el cuerpo de Cristo, que aunque no nos podemos congregar físicamente, sí tenemos que congregarnos espiritualmente, virtualmente, aunque sea a través de una pantalla, pero estar en un mismo sentir, unánimemente juntos, sabiendo que cuando nosotros escudriñamos la palabra del Señor, el Señor nos habla. Así que afinemos nuestros oídos a la voz de Dios en esta mañana, hagámoslo con alegría de gozo, con alegría y gozo, porque sabemos que el Señor está presente. Él ha prometido que donde nosotros nos reunamos en su nombre, allí Él está, y en su nombre estamos reunidos en esta mañana. Gracias a Dios nosotros pertenecemos a una iglesia pequeña, pero a una iglesia sana en el sentido de que se predica la palabra de Dios, se predica la Biblia y ese es nuestro fundamento, la palabra de Dios. Hermanos, continuemos con nuestras responsabilidades cristianas, con los compromisos financieros que tenemos para con el Señor, dándole al Señor lo que al Señor le pertenece y aún si podemos dar más para poder nosotros tener, para ofrendar y ser la misión, la obra misionera de las cuales nosotros somos responsables. Hoy más que nunca nosotros necesitamos estar unidos de una manera u otra. Nosotros sabemos que los tiempos están malos, que esta epidemia va en aumento, especialmente ahora en Houston. Claro, dado a que hay más pruebas y están llegando más resultados, vemos que el número va en aumento y vemos también que la mortandad ha ido en aumento. Y también, gracias a Dios, vemos que alguna gente sobrevive la epidemia y damos gloria y gracias a Dios por eso. Ahora, la respuesta de las iglesias ha sido mixta. Varios continuaron con los servicios dominicales tomando unas precauciones adicionales. Algunas iglesias tuvieron que cerrar los servicios por completo porque no tienen las facilidades, no tienen el equipo, no tienen el personal o no tienen cómo hacerlo y lamentablemente pues han tenido que cerrar. Hay algunos pastores, los prometedores, que le están diciendo a la gente que si son creyentes, que si son cristianos, el virus nunca los va a tocar. Hay otros pastores que están diciendo que este es el juicio final y que el mundo se está acabando, que este es el final del mundo. Pero nosotros, la Nueva Jerusalén, y nosotros, con nuestra responsabilidad cristiana, nosotros tenemos que ver qué dice la Biblia en cuanto a todas estas cosas. ¿Cómo le damos sentido a una epidemia viral como esta? Tengamos cuidado como cuando contestamos, cuando se nos hacen preguntas. Porque mire, le voy a decir, nosotros hemos estado estudiando la doctrina del sufrimiento, pero hermano, cuando uno habla de la doctrina del sufrimiento, uno tiene que estar consciente a qué audiencia nosotros le estamos tratando de enseñar esa verdad teológica. Claro está, desde el púlpito los pastores enseñan porque conocen a su audiencia, pero estas enseñanzas de la doctrina del sufrimiento se enseña para que estemos preparados para cuando llegue el sufrimiento. Pero en este momento hay gente ya sufriendo, hay gente muriendo, hay gente enferma, hay gente en crisis. No es el momento de estar enseñando la doctrina del sufrimiento y decir, no, Dios nos mandó a sufrir y Dios sabe que íbamos a sufrir. Lo importante que nosotros tenemos que decir ahora es que Cristo vive, que Cristo sana, que Él es poderoso, que Él está bajo control. Consolemos, tengamos compasión y hablemos del amor de Dios. Si vieron las noticias en este fin de semana, estaban enseñando un sepelio, primero un funeral y después, un funeral que se hizo a través de la tecnología. Da la casualidad que era a la mamá de una ex empleada mía, una señora que había trabajado conmigo en las escuelas. Lamentablemente no pudimos estar con ella por el toque de queda, pero sin embargo lo hicieron a través de las pantallas y qué doloroso fue para ella. Sufrieron muchísimo, hermano. Así que ella está sufriendo
Ellos están sufriendo y a mí no me correspondía tratar de explicarle que es normal que nosotros suframos. Al contrario, yo le hablé de lo que es el amor de Dios. Porque todos, hermanos, estamos sufriendo de alguna medida u otra. Y sabemos que en ese momento no podíamos predicarle el sufrimiento o el castigo o el final del mundo. Le predicamos amor y consolación, con compasión y con empatía. Ahora, sí es cierto, como dice la palabra del Señor, que nosotros no estamos exentos a todas las cosas que están pasando. Nosotros sabemos que en el 2001, en el 9/11, cuando se derrumbaron las dos torres, aquel sitio estaba lleno de gente, de miles de gente, y sabemos que allí adentro habían cristianos. Sabemos también que en el tsunami que ocurrió un domingo en el 2004, por la mañana, cuando todas las iglesias se reúnen, sabemos que el tsunami se llevó y en la bravata del mar, iglesias enteras que también perecieron en esa calamidad. Ahora, a nosotros nos mantiene firme esta palabra, que es la que quiero que se nos impregne en esta mañana. La palabra del Señor nos dice, Marcos 4:41, entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Hermano, la gente cuando escuchaban a Jesucristo se daban cuenta de la autoridad y con la autoridad que él hablaba, se sorprendían y temían porque se daban cuenta que la naturaleza le obedecía. Y nosotros tenemos esa certeza de que la naturaleza, el virus, las catástrofes, lo que sea, tienen que obedecer a Dios. En Hebreos 13:8, la palabra del Señor nos dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Vamos a tener estas dos palabras, estos dos textos bíblicos en la mente mientras nosotros escuchamos la predicación de hoy. Es que Dios tiene una autoridad que a la naturaleza le obedece y Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Si nosotros creemos eso y lo creemos, hermanos, nosotros sabemos que Cristo puede detener cualquier evento, que Jesucristo puede detener el virus, que Jesucristo puede detener cualquier cosa que esté en su voluntad detener, porque Él es soberano, porque Él es insuperable. Eso es lo que quiere decir soberano. Nadie lo supera. Él es super. La palabra soberanía viene de la palabra super. Él es insuperable. Dios se lo acordó a Job, hermano, que él era insuperable. Cuando Job estaba pasando por toda la tragedia que él estaba pasando, vinieron unos amigos y empezaron a acusarle y a decirle, esto te pasa porque eres un pecador, esto te pasa por aquello, por lo otro. La gente se inventa un montón de cosas, quieren saber más que Dios, ¿no? Y empezaron a acusarle. Y cuando nosotros leemos la historia de Job, usted tiene que leerla en su propio tiempo para redimir el tiempo que tenemos. Usted se dará cuenta que él era un hombre justo. Él era un hombre justo y por lo tanto él no entendía qué era lo que le estaba pasando, por qué le estaba pasando, cómo es posible que estos hombres vinieran y me acusaran. Y entonces él viene y cuestiona a Dios. Si Job fuera puertorriqueño, lo diría de esta manera, le decía, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué haces? ¿O por qué no haces nada? ¿Por qué permites que me sucedan estas cosas? Estudiando eso, nosotros estudiamos eso hace poco en la escuela dominical y nos damos cuenta que cuando él cuestionó a Dios, Dios le respondió. Y si usted quiere ver la respuesta, yo le digo que vaya a Job capítulo 38. Y el resumen de la respuesta, para poder, como le digo, aprovechar bien el tiempo, la respuesta de Dios sirve como un mensaje a Job, pero también sirve como un mensaje para nosotros hoy. Como cualquier otro ser humano, Dios le dijo, como tú, por más justo que eres, como cualquier ser humano, no puedes comenzar a comprender el misterio de la vida y de la muerte. Simplemente no se nos permite entender la forma en que Dios funciona y en que el mundo funciona. No tenemos la capacidad intelectual, emocional y mental comparable con la del Señor. Esta vida, ninguno de nosotros sabrá por qué pasan muchas cosas, hermano.
Hay muchas cosas terribles que le pasan a mucha gente, tanto a la gente buena como a la gente mala, y nosotros no debemos desear que le pase ni a la gente buena ni a la gente mala. Dios le decía con la respuesta que le dio que no tenemos la capacidad de entender todo lo que le cuestionamos a Dios y que Él no nos debe ninguna explicación. ¿Quién puede comprender el entendimiento de Dios? Job quería que Dios aclarara el asunto. Dios quería que delante de lo que Jacob esperaba, era que le dijera que si era inocente y que si no era inocente y era culpable, que le dijera de qué delito él había cometido, para entonces él poder confesarlo y cambiar tal vez y terminar con el sufrimiento que él estaba pasando. Mas Dios en su respuesta no le contestó nada de eso, no le dijo ni por qué, ni si era inocente, ni si era culpable. Al contrario, le cambió el tema y empezó a hablarle de todas las maravillas que él había hecho. Habló de cómo formó la tierra, cómo estableció su estructura, cómo puso límites para mantener el mar bajo control, cómo creó todos los cuerpos celestes e incluso cómo controla el clima. Y en esta hora yo te digo cómo controla el virus o el coronavirus, el COVID-19. A lo largo de todo el discurso de Dios para con Job, contestándole a Job, Job permanece todavía en la oscuridad en cuanto a si él era culpable o era inocente. O si quién podía sufrir o quién tenía que sufrir. Dios nunca le contestó eso. Como sucede a menudo, muchas de las preguntas que nosotros le hacemos a Dios quedan sin respuesta. O mejor dicho, cuando la respuesta que Dios nos da es incomprensible para nosotros. La comprensión más común de la respuesta de Dios es exactamente ese punto. Eso era lo que él estaba tratando de decir, que Dios no nos debe una explicación porque Él es soberano y Él es insuperable. Él es soberano Dios. No hay nadie sobre Él, no le debe respuestas a nadie. Job y sus amigos estaban tratando de responder esta pregunta de por qué se sufre, de por qué se sufre. Hay misterios, hermanos, más allá de la comprensión de nosotros. Hay más misterios más allá de la comprensión humana. Como por ejemplo, que el ejemplo que Dios estaba dando, como el crear el mundo. ¿Alguien puede explicar cómo Él creó el mundo? ¿Alguien puede explicar por qué se sufre, por qué no se sufre? Dios se encarga de eso, era lo que Él estaba diciendo a Job. Tú ocúpate de lo tuyo, yo me ocupo de lo mío. Y Dios se encarga de eso. Y Dios se está encargando de la epidemia y de la pandemia que existe hoy día. Además, en el orden de las estaciones, él estaba diciendo que nosotros podemos ver la voz de Dios, ver, captar, escuchar, entender, racionalizar, analizar la voluntad de Dios si observamos la naturaleza, si observamos la belleza de los árboles, de las flores, los lagos y las montañas. Todo apunta hacia un creador sobrenatural, a un creador soberano e insuperable, a un creador que sostiene todo el mundo en sus manos y todo está bajo su control. Eso nos debe servir a nosotros de consolación, eso nos debe de servir a nosotros de confianza. A ese Dios, hermano, es al que nosotros le servimos, a ese Dios alto y sublime, a ese Dios omnipotente, a ese Dios omnisciente, a ese Dios omnipresente, al Dios todopoderoso, magnífico, magnánimo, maravilloso, todopoderoso, aleluya. Ese es el Dios que nosotros le servimos, hermano. Por lo tanto, sobre el coronavirus, hermano, Jesús tiene todo el conocimiento de cuándo empezó y cuándo se va a acabar. Él es el que tiene la autoridad sobre las fuerzas naturales y sobre las fuerzas de este mundo. Él sabe exactamente si a usted le va a dar, si no le va a dar. Él tiene el poder completo para contenerlo o para no contenerlo. Y eso es lo que Él está haciendo, hermano. Todo está bajo su poder. Ni el pecado, ni Satanás, ni las enfermedades, ni el sabotaje político, ni el sabotaje diabólico son más fuertes que Jesús, que la autoridad que tiene Jesús, el Dios nuestro todopoderoso. Cristo nunca se ve obligado a tener que tolerar lo que Él no quiere tolerar. Su palabra nos lo dice. La palabra del Señor dice en el Salmo 33:11, el consejo del Señor permanece para siempre, los planes de su corazón para
todas las generaciones. Hermano, nadie cambia los planes de Dios. Nadie le impone a Dios que Él tiene que hacer una cosa de una manera u otra. Nadie le puede imponer a Dios que se acabe para Easter esta situación. Job, en su arrepentimiento, en el capítulo 42, en el verso 2, le dice y lo reconoce, después que oyó el discurso de Dios, le dice, sé que puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser frustrado. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, hermano. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Entonces la pregunta no es si Jesús está supervisando todo lo que está pasando, si sabe lo que está pasando, si no sabe lo que está pasando, si tiene control o no tiene control. La pregunta es, a través y usando la Biblia, con las Biblias abiertas, ¿cómo debemos entender esta circunstancia? ¿Cómo podemos darle sentido a través de la palabra de Dios? Vuelvo y le digo, hermano, porque Dios tiene toda autoridad, como dice Marcos 4:41, y porque Él es el mismo hoy, ayer y por siempre, Hebreos 13:8. El domingo pasado el Señor nos estaba hablando a través de Romanos y a través de Hebreos, y nos decía que la tierra está sometida y la humanidad a una debilidad por causa del pecado cuando el ser humano cayó en pecado. Y sabemos que dado a eso, la enfermedad de este mundo va a seguir en aumento. Así que el versículo clave para nosotros los cristianos es que aunque nosotros, dice, y no solo la creación, sino nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu Santo, creciendo interiormente mientras esperamos ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestros cuerpos. O sea que mientras estamos esperando la redención de nuestro cuerpo, nosotros vamos a padecer juntos con todos los demás, junto con la debilidad de esta creación. La diferencia es que se acerca el día en que la creación será libertada de su atadura a la enfermedad, al desastre, a la muerte, y heredará la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Entonces, hermanos, hasta entonces los cristianos, dice Pablo, incluso nosotros que tenemos el Espíritu gemimos con toda la creación, compartiendo la corrupción y la inutilidad de las enfermedades, los desastres y la muerte, mientras esperamos con gemido la redención de nuestros cuerpos. Eso sucede, hermano, el día de la resurrección. La diferencia para los cristianos y la promesa y el aliciente y el consuelo para los cristianos, hermano, es como nos dice en el libro de los Romanos capítulo 8, que nosotros podemos morir por enfermedades como todos los hombres, no necesariamente por un pecado particular, sino por el pecado debido a la caída. Pero para eso, hermano, está Cristo, que dice la palabra del Señor, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Hermanos, nosotros en Cristo somos más que vencedores. Y no importa lo que nosotros tengamos que vivir en este mundo, para nosotros nada resulta para condenación, sino que todo resulta para bien. La palabra del Señor nos dice en el capítulo 8, que todo obra para bien en aquellos que conforme a Él fueron llamados. O sea, si nosotros estamos llamados por Cristo, como lo estamos todo el mundo y todo el que pueda escuchar mi voz, y usted responde a ese llamado aceptándolo como su Señor, como su dueño, como su Salvador, como su gobierno, como su Rey, y usted vive una vida tratando con toda su fuerza, con todo su espíritu, con toda su alma, con toda su fuerza, su mente, agradarle a Él, santificarse, separarse del mundo y dedicarse al Señor, consagrándose y santificándose a través de la palabra de Dios, usted entonces sabe que todo obra para bien, porque entonces nosotros somos llamados conforme a su propósito. De hecho, hubo una parábola en Lucas 13, del 4 al 5, donde le dicen al Señor de un derrumbe de un edificio que mató a 18. Y hasta le cuestionan y le dicen, ¿verdad? Mira lo que pasó aquí. Y Jesucristo cuando le contesta le dice, ¿creen
¿Crees que fueron peores pecadores que los que viven en Jerusalén? No. Te digo, ahora se vuelve al que le preguntó y le dice, te digo que a menos que te arrepientas, todos perecerán igualmente. Así que no creamos que unos se lo merecen y otros no se lo merecen. Si no te arrepientes, todos perecerán igualmente. Ahora, ese es el mensaje que Jesús nos quiere dar es uno de los mensajes que Jesús nos quiere dar a través de toda esta tragedia del coronavirus. Un mensaje para cada humano, para ti, para mí, para el que me oye, para los gobernantes, para todos los que viven en este planeta. Cada persona que está viviendo en esta temporada, en esta sazón de los tiempos, está recibiendo un mensaje de Dios y es arrepiéntete, alíneate a la voluntad de Dios, busca la misericordia de Dios, sepárate para Dios, toma un tiempo para que el Señor te revele en qué le hemos fallado y corrige y trata de empezar a vivir una vida agradable a Dios, poniendo tu mira en el blanco soberano, sabiendo que Él es nuestro estándar, que es Cristo a quien nosotros tenemos que imitar, hermano, porque Él es soberano, porque Él es insuperable. ¿Cómo debemos responder nosotros los cristianos? Hay tres cosas que yo quiero decir, tres cosas breves. Quédese tranquilo. Número uno, quédese tranquilo, hermano. Los cristianos debemos estar tranquilos porque nuestra confianza está en el que tiene todo bajo control. Él tiene la autoridad sobre todas las cosas. Usted vive si Él quiere que usted viva. Usted muere si Él quiere que usted muera. El virus se acaba cuando Él quiere que se acabe. El virus continuará si eso es lo que Él quiere. Porque todo es para su gloria, hermano. Si pasa todo su tiempo leyendo y escuchando noticias, y noticias de toda cualquier fuente, hermano, usted no va a estar tranquilo. Escoja qué noticiero fidedigno usted va a escuchar. Escuche las noticias y pídele a Dios que le abra los ojos, hermano. Abran los ojos. No se dejen engañar por los políticos. Escuche lo que oye y compáralo con lo que ve, hermano. Y si no tiene sentido, no tiene sentido. Si te dicen una cosa hoy, mañana te están diciendo otra, que es todo lo contrario de lo que dijo primero, para después luego contradecir lo que dijo hermanos, por favor. A mí no me gusta hablar mucho de esto desde el altar, pero abran los ojos. Yo le estoy pidiendo a Dios que se le abran los ojos. Mantén tus ojos en Jesús. Jesús es el que decide cuando se acaba esto. Jesús y los números. Jesús cuando los números mengüen de contagios, de diagnosticados, de mortandad. Entonces es que esto se va a ir acabando. Ahora mismo Houston está en su pic. Se están aumentando. No salgan afuera si no tienen que salir. Hermano, esto incluye a las personas de tercera edad, los enfermos y aquellos que de otra manera son ignorados por la sociedad, hermano. Por favor, absténganse, solamente procuren y compren lo esencial, lo que necesita tener en su casa. El tiempo de esta plaga lo determina Dios. ¿Ok? No tiene que ver la gente, es más, están preocupándose por la restauración económica, pero mira, tiene que haber gente viva para que se restaure la economía. Por eso la palabra del Señor nos decía en una o dos predicaciones atrás que estábamos hablando de cuando Cristo nos dice, pon tu ansiedad sobre Él, porque te preocupa de lo que has de beber y lo que has de comer, si la vida es más que todo eso. En otras palabras, tienes que estar vivo para comer, beber y para vestirte. Tienes que estar vivo. ¿Quieren que la economía se mejore? La gente se tiene que sanar primero. No podemos seguir contaminando. Esté listo para compartir. Pídale al Señor ojos misioneros. Que el Señor ponga en su camino, o que si usted ve la necesidad de otra persona o conoce o oye de una necesidad de un hermano, que usted haga todo lo posible porque esa necesidad sea suplida. Tome precauciones sabias, lávese bien las manos, báñese bien, lávese bien el pelo, lave bien la ropa, lávese bien la boca, que ustedes saben que el virus donde vive y después se pasa por la garganta a los pulmones, entra por la boca. Hermanos, por favor, lávese la boca si puede 1, 2 o 3 veces al día con tal de matar cualquier bacteria, cualquier virus. Dios está usando, porque mire, Dios está usando un microbio así de pequeñito para detener el mundo entero. Mira si Dios tiene todo bajo control.
Que si Dios está hablando, hermano, Dios nos está hablando. Nos está hablando a través de todos los sucesos, nos está hablando por las predicaciones, nos está hablando al corazón. Pero más que nada, hermano, acuérdese que Él tiene su número en speed dial y que el día que Él llame su número, usted no lo va a poder poner en espera, no lo va a poder poner en hold. Así que usted esté listo para que cuando Dios llame su número en speed dial, usted pueda ir delante de Dios y decirle, aquí está. Aquí estoy y aquí está todo lo que me diste a hacer. Así que si le estamos pidiendo al Señor que nos preserve la vida, que sea para que trabajemos en aquello para lo cual Él nos ha dejado vivo, que hagamos lo que Él nos mandó a hacer. Así que este es el momento porque los corazones están susceptibles a recibir palabra de Dios. Háblale a todo el mundo de que Cristo vive, de que Cristo sana, que Cristo tiene el poder, que Cristo está en medio de todo esto, pero que Él tiene el control, que es importante que nosotros nos arrepintamos, que vengamos donde Él, que alineemos nuestra vida, que nos santifiquemos, que busquemos su presencia y que seamos humildes delante de Él. Hay un predicador que se llama Peterson que dijo, la última sacudida significa una limpieza profunda de la casa, deshaciéndose de toda la basura histórica y religiosa para que lo esencial inquebrantable permanezca claro y ordenado. Dios está sacudiendo la tierra para que descubramos lo que es más importante. Nos está hablando. Aquí están las buenas noticias, hermano. Ya estoy terminando. Aquí están las buenas noticias, aunque hemos oído muchas buenas noticias. De estas sacudidas, hermano, de Dios vendrá una gran cosecha espiritual. Hermano, aunque sea una persona usted evangelice, invítalo a la iglesia, invítalo a conectarse con nosotros, ore por ello constantemente, dele seguimiento, llámelos, hable, no los mortifique, llámelo aunque sea una sola vez al día. Comparte palabra de Dios y ora, comparte palabra de Dios y ora. Hermano, sea sabio y prudente con sus palabras. Las personas están haciéndonos preguntas y como les dije primero, seamos sabios. Qué maravillosa puerta ha abierto el Señor para ministrar a las almas. Fuimos creados, hermanos, para tiempos como estos. No se desespere, no ceda al pánico, no ceda al miedo. Haga el trabajo para lo cual Dios le creó, que es predicar el evangelio y testificar acerca de él. Si quiere más tiempo, haga su trabajo, hermano. Busque, saque tiempo para estar con Dios. No hay excusa, ahora no tenemos excusa. Saque aunque sea 1 hora al día. Lea la palabra de Dios, lea los mensajes que yo le mando. Busque las citas bíblicas que están en esos mensajes. Ore, evangelice. Si va a llamar a alguien que sea para evangelizar, hermanos, aproveche el tiempo. Porque si Dios llama a tu número, que usted pueda decirle, aquí está, Señor. Y que Él pueda decir de nosotros, ven, siervo, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Hermanos, oremos. Padre, gracias, soberano Dios. Gracias, Señor, porque es un privilegio servirte, conocerte. Padre mío, estar en ti, que tu Espíritu Santo vive en nosotros. Es un privilegio saber que nuestra vida está escondida en tus manos, que nadie nos las puede arrebatar, que tú estás en control de todas las cosas, que tú tienes un plan para nuestra vida y que nada puede frustrar tus propósitos ni tus planes. Gracias, Señor, porque tú tienes toda autoridad sobre nuestras vidas, sobre el coronavirus, sobre los gobernantes, sobre nuestro país. Más que nada sobre toda nuestra vida espiritual. Te presentamos a nuestros hijos, a nuestros seres queridos. Padre, pon un cerco alrededor de ellos, pero más que nada, Señor, cuida su corazón, protege su corazón, que nada los turbe, que nada, Padre mío, los aparte de ti. Padre, ayúdanos y aumenta nuestra fe, aumenta, Padre mío, nuestra fe, aumenta la credulidad, Padre mío, confiamos en ti, que no seamos movidos. Cuando los reinos de la tierra se desmoronen, tu palabra seguirá siendo cierta. Aumentanos, Padre mío, y más que nada, danos ojos misioneros y prepáranos, Padre mío, y líbranos de todo mal. Amén.
Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Los amo, los extraño. Me desesperé perderlos en la conexión. Pero hermanos, nos comunicamos prontito. Dios los bendiga, Dios los guarde. Le amo sinceramente. En el nombre de Jesús, para la gloria de Dios Padre, nos despedimos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.